Bueno, buenos días. Creo que ya igual saludé a todos y todas los presentes. Estamos acá hoy en esta jornada de cultura y democracia, presentando yo en mi caso esta mesa panel que se titula Miradas del arte y la filosofía para pensar la democracia en el contexto político actual. Esta fue una propuesta, este conversatorio que le integran estas dos personas maravillosas que ya voy a presentar, que surgió de un poco la iniciativa de las chicas de Cavit, de María Miner y de Sol Rodríguez Díaz, que esta intención de generar algún espacio de reflexión, bueno, de cara a las elecciones que se vienen el domingo, para poder sumar voces que inviten a pensar estos temas tan importantes que tienen que ver con la cultura, con el arte y con que se dan y que se propician y se pueden, creo que son favorables por supuesto en tiempos de democracia, que creo que justamente en estos tiempos invita a reflexionar sobre estos temas. Con esta idea surgió justamente la ocasión de articularlo con esta actividad que venían organizando desde el CERPACO, de esta inauguración del Mora y de la mesa panel que integraban Alejandra, Lucila, Zulma. Entonces nos pareció propicio fusionar las dos mesas y en ocasión a esta inauguración para sumar estas voces y esta posibilidad de diálogo que me parecía pertinente. Así que agradezco al CERPACO que nos permitió sumarnos a esta organización. Así que les voy a presentar ahora a Griselda y a Carlota. Griselda Barale fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras, es doctora en filosofía, publicó numerosos libros y artículos especializados, se especializa en estética y en cultura también, cultura popular, tiene muchos escritos sobre estos temas. Participó en congresos y en conferencias internacionales. Y Carlota es artista, docente, investigadora y doctora en artes. También escribió muchas publicaciones, obtuvo numerosos premios. Se destaca el Premio Nacional a la Trayectoria Artística que recibió recientemente. Curó muchas muestras también, organizó talleres, fue docente, creo que saliente del Taller C, donde formó a muchos artistas importantes de la escena nacional e internacional. Así que las dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar acá. Y nada, creo que todos y todas los que estamos aquí compartimos la misma inquietud, la misma zozobra en estos días. Y entonces la verdad es que lo que yo traigo para mostrarles no surge de mí, sino de una alumna que una vez muestra esta imagen en una clase. No sé si la están viendo. Ahí está. Y hablamos mucho sobre esa pieza y yo me apropié y la incorporé para dar clases, porque uno de los grandes temas o relatos del arte actual, si se puede decir, es el viaje, es la migración, concretamente, ¿no? Y todo lo que los procesos migratorios contemporáneos, que se pueden traducir como el viaje, impactan el arte. Y esta alumna había hablado sobre esto y yo me apropié y lo incorporé para esa clase en la que yo hablo de este tema que les estoy comentando. Pero lo que quiero contarles ahora respecto de esta pieza, que es de Théodore Géricault, un artista romántico, y esta pintura fue pintada en 1816, el año que se declaraba la independencia acá mismo, en Tucumán. Y relata un acontecimiento muy tremendo, que es el siguiente. Una mañana límpida, diáfana, una fragata llamada La Medusa, sin razón alguna, por una impericia de su capitán, encalla y se comienza a hundir inexorablemente. Entonces, el capitán elige para los pocos botes salvavidas, con remo, este dato es muy importante, a los más ricos. Y quedan más de casi 200, 170 y pico de operarios del barco, formando parte de la tripulación, a la deriva,
sin bote posible para salvarse. Entonces, rápidamente construyen una balsa. ¿Qué es eso que están viendo acá? ¿Qué sucedió? Hicieron un pacto con los ricos que iban en los barcos, en los botes con remo, para que estos lo fueran tirando de una cuerda a la balsa con 170 y pico de náufragos. Pero los botes se cansaron y soltaron esa cuerda y se fueron. Hay dibujos, que yo los tengo, en donde se ve esa escena porque Jericó, que se entera por 2 de los sobrevivientes de esta balsa, decide hacer todo un estudio que culmine en esta pieza. La historia sigue. La historia sigue que al cabo de 12 días de penuria en el mar, ven en el horizonte lo que están viendo acá, que es un puntito y es otro barco que viene y que se acerca y que es el Argus. Ahora, ese barco se acercó, no los rescató, sino que ¿qué es lo que viene a buscar y rescata? La caja de caudales con 90.000 francos y este detalle no es menor, los cañones. Dinero y violencia, dinero y guerra. Y los dejan a la deriva a los pobres náufragos, que pasaron muchísimo tiempo como náufragos, incluso, y fue muy tremendo porque se cometió canibalismo. Digamos, la lucha por la supervivencia de esa balsa llegó a la situación de comerse entre ellos. Bueno, sobrevive muy poca gente, yo hasta donde sé, sobreviven 2 personas que van a llevar esta noticia horrorosa de lo que ha acontecido en el mar, y Jericó va a decidir pintarla, que es la pieza que ustedes vieron. Acá vemos la balsa. Yo les suelo mostrar, tiene una gran similitud con las balsas que cruzan el Mediterráneo cargados de migrantes desesperados, muchos de los cuales perecen en el mar. Pero no he querido derivarlo para ahí. Lo que yo quería comentar es lo siguiente. La actualidad que tiene, primero, una metáfora terrible del neoliberalismo, concretamente, ¿no? De esa valoración que se le da al dinero por sobre la vida humana. Y que para ello es necesario, si para ello es necesario recurrir a la violencia, se recurre a la violencia. Entonces, por eso a mí me parece que el dato de que prefiero rescatar un cañón hundido y no una vida humana también es un dato importante a tener en cuenta. Entonces yo, por supuesto que no soy la única persona y no es ninguna novedad que yo les traiga esta pieza acá. Esta pieza está cada día, tiene más gente mirándola por delante en París porque logró construir una metáfora de derroteros de la sociedad occidental contemporánea y del capitalismo que muestran cómo la humanidad no ha podido resolver algunos problemas, es más, los ha profundizado, ¿no? La valoración de la producción de renta por sobre, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo dice, creo que Giorgio Agamben lo dice. Si lo político es inherente a la vida humana, pero lo político está impregnada de los valores que vienen de la economía, que no son valores, no es una economía pensada para resolver los problemas de la sociedad, sino para la productividad de mayor dinero y concentración del mismo, estamos en un problema muy serio, porque entonces los valores distorsionados de esa economía impregnan la vida humana misma y la vida en el planeta, que es lo que está sucediendo exactamente. Giorgio Agamben lo plantea como una gran preocupación en los 90, finales de los 90, sí, finales de los 90. Y hoy es una evidencia muy clara que efectivamente eso ha sucedido. Y creo que nosotros estamos escuchando discursos todo el tiempo que corroboran esto que les estoy comentando. Yo como persona cuya actividad se ha desarrollado siempre en el mundo de la cultura, soy muy consciente de esto y se los digo a mis alumnos en la Facultad de Artes, les digo, bueno chicos, aparte de que venimos a una facultad que es pública y gratuita, de la cual ha salido, quiero comentarles lo siguiente, la población estudiantil de la Facultad de Artes
en su mayoría proviene de clase media, media baja y a veces muy baja, muy baja. De esa gente ha salido artistas que han expuesto en la Bienal de Venecia, en la Documenta de Kassel, y yo recientemente, entre los 4 mejores promedios para disputar la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, había una egresada de la Facultad de Artes, que es Andrea Elías, que todos la conocemos, los que nos movemos en el mundo del arte. Ella era, para nosotros es un gran orgullo. Y yo digo, y ella sale de esa facultad totalmente conflictiva, que mejor no entrar porque hay que ponerse la antitetánica antes de entrar en mi facultad, y que sin embargo genera eso. Yo trato de hacer de que nuestros alumnos comprendan eso, lo vean, lo valoren y lo protejan, votando bien. Pero yo he decidido que como yo acá esto es un problema de la democracia, no es un problema si yo no quiero a este u otro candidato, sino que estoy defendiendo la educación pública y estoy defendiendo que ha sido construida y cimentada y reconsiderada en tiempos de democracia, y que ha sufrido mucho durante las dictaduras. Y que mi facultad, a la gente del mundo de la cultura, tiene mucho por agradecer por esto que les acabo de comentar, ¿no? Creo que ustedes conocen el caso de Gabriel Chaile, madre analfabeta, padre albañil, de un barrio muy pobre, cuya la mamá le hacía bollos para que él vendiera por el barrio y así pudiera pagarse el pasaje en ómnibus para ir a la Facultad de Artes. El año pasado fue el niño mimado de la Bienal de Venecia. O sea, un gran orgullo para todos, realmente. Y eso lo ha posibilitado la educación pública, no la simple meritocracia, porque alguna vez he discutido con alguien que me decía, porque él dijo, si valoramos, salió en la página 12, creo, si hablamos tanto de la meritocracia, dice, yo no me acuerdo, no me acuerdo cómo fue su frase, pero él planteó que la meritocracia, que no le interesaba ese tema porque entonces, no sé, no me acuerdo cómo era la frase, pero él no estaba de acuerdo con el término meritocracia. Entonces alguien le contesta, vos que construiste todo, qué sé yo. Entonces yo dije, no. En el medio está la universidad pública y gratuita y una familia muy humilde, pero que apostó a él. Y los que conocemos la familia de Gaby Chaile sabemos que es una familia que no es cualquier familia. Y eso lo hemos visto, lo hemos vivido. Bueno, porque también se da esa cosa hermosa que posibilita a mi facultad y es el vínculo con todo el mundo de los alumnos en general. Y en este caso ha sido así. Entonces yo, desde el lugar del arte, trayendo esta pieza, esta metáfora que construye Jericó del horror, él relata una situación espantosa que se compara con la tragedia del Titanic, pero construye una metáfora de un mundo, de una distopía que hoy estamos viviendo y contra la que queremos ofrecer algún tipo de resistencia, por eso estamos aquí. Y es todo lo que tenía para contarles, les agradezco mucho que me escuchen, muy amables a todos. Muy bien. Bueno, hola, no sé si se escucha, ¿sí? Bueno. Yo escribo porque los de filosofía siempre escribimos, ¿visto? Porque no queremos perdernos en jardines. Y Carlota siempre me asombra, ¿no? Porque de repente yo esperaba una cosa de ella y me trae una pintura de 1816, que ya la busqué y todo, bueno. Y siempre aprendo con ella, es un gran orgullo para mí. Y estar con Carlota y con María, porque de las dos he tenido intervención en sendos doctorados, que es un honor para mí. Pero desde que me invitaron a este conversatorio, hubo ciertas ideas e imágenes que me invadieron con insistencia, pero no me daba cuenta por qué. Una son las momias de Lulayaco,
que fueron halladas en 1999 a 6.739 metros de altura en la cima del volcán Llullayaco de Salta. En la expedición participaron la arqueóloga Ceruti, andinista y arqueóloga argentina, muy joven, y otros arqueólogos del mundo, y la expedición y todo lo que pasó después fue financiado por la National Geographic. Otra imagen que me acechó por día es la del libro de Bernardo Canel Feijó, Ensayo sobre la expresión popular artística en Santiago. Me perturbaba esa insistencia de mi pensamiento en cosas que nada tenían que ver con lo que me pedían que expusiera, arte y democracia. Sin embargo, creo que la memoria un tanto difusa y el inconsciente trabajaban muy bien. Hasta que me di cuenta que se trataba de saberes, que yo tenía que hablar de saberes. Vamos a las momias. El mundo de la arqueología dice que son momias, las mejores momias conservadas del mundo. No son huesos, no son cuerpos disecados, son niños que parecen dormidos. Y ahí están, en el Museo de Alta Montaña en la ciudad de Salta. Se las sigue estudiando, científicos y turistas de todo el mundo van a Salta solo por ellas. Para bajarlas del volcán y conservarlas se necesitó la concurrencia de científicos de primer nivel, físicos, tecnólogos, ingenieros, biólogos, médicos, químicos. Proporcionaron y siguen proporcionando más y más datos sobre ellas y el mundo inca al que pertenecían. Las momias fueron rescatadas, dicen los científicos. El libro de Canel Feijó, editado por primera vez en 1937, cuya segunda edición de 1912 tuve el honor de prologar, muestra un modo diferente de tratar la tradición. Comparado con autores de comienzo del siglo XX, el modo como él la trata, un modo diferente de referirse a lo que la mayoría de entonces nombraban como artesanías, usando un criterio falaz de diferenciación con el arte. Canel habla en este libro de 1937, habla de formas plásticas, de los tejidos especialmente, del folclore artístico, de las narraciones míticas y la teatralidad tan mentada en las últimas décadas, pero no entonces, el concepto de teatralidad. El santiagueño habla efectivamente del arte popular, del conocimiento de copleros y tejedoras, de la expresión artística exquisita de las mujeres, de la fina intuición estética y artista, y de los verdaderos resillers, armando, como los de la ópera, armando fiesta con todos los ornamentos operísticos. En suma, en el primer ejemplo, las momias de Llullayaco, hay una apología de la ciencia occidental, del esfuerzo enorme para bajar las momias y mantenerlas fuera de donde las hallaron, del paso arqueológico que se dio a partir de ellas, la ciencia arqueológica. Se justifica implícitamente la profanación de sus tumbas, rituales, en nombre del conocimiento que nosotros, con nuestra ciencia y tecnología, sabemos ahora de los incas. Me fascinan las momias de Llullayaco y me avergüenza la fascinación que siento cuando las veo. En el segundo ejemplo, hay apología del conocimiento y creatividad del arte popular santiagueño, haciendo implícitamente aquí una desdiferenciación con el arte de la Torre de Marfil, del occidente europeizante. Canel habla del arte, de forma, de notas musicales, de literatura. Hace visible la creatividad plástica, musical y teatral de la santiagueñidad, de Santiago del Estero sin más. Sí, los dos ejemplos tienen que ver con lo que espero del arte en la democracia. Cómo debe ser, ¿cómo se dice? Bueno, ya me va a salir palabra. Espero un arte político a la manera de Arendt y Rancière, y acá la cito a María, es decir, que vea la pluralidad de hombres y mujeres y la diversidad creativa, por un lado por Arendt,
como política, y que registra el reparto de lo sensible sin la violencia del pensar y sentir. Ya sabemos la logística y el conocimiento que necesitaron los incas para llevar a los niños de Yuyayaco a su destino final, el esfuerzo político, técnico, climático, etcétera, etcétera, que tuvieron que hacer, y cumplir así con un ritual muy importante, el de Capacocha, que se tenían noticias vagas de los cronistas del siglo XVI y otros, pero las momias han corroborado las crónicas y han permitido un conocimiento exhaustivo del imperio inca. Para saber de ello se violentaron sus creencias y se profanaron sus tumbas. Los artistas contemporáneos me han permitido entender mejor a Canal Feijóo, porque desdiferencian, porque visibilizan el arte que de otro modo, como las randas y las colchas de telares, solo serían posibles si, y solo si, mujeres se hicieran cargo de una tradición centenaria sin salir de sus propios espacios de creatividad, enclavadas entre medios del cañaveral, por ejemplo, pasando familiarmente sus saberes y nada más, a generaciones de nuevas mujeres que no quieren seguir con esa tradición. El reparto de lo sensible supone un reconocimiento de saberes diferentes, un poner en valor la creatividad más allá de la Torre de Marfil, de llevar esos saberes a la Torre de Marfil para que estalle. Que circulen los saberes, que lo lejano se vuelva próximo y que lo próximo se alcance lo lejano. Creo que eso es lo que ha hecho Alejandra, por ejemplo, con las randas, o Carlota con los tejidos. Y el mismo Canal Feijóo, en 1937, en ese libro maravilloso, escrito cuando nadie pensaba como él. ¿Por qué digo esto? Porque no solo en los artes visuales esta visibilización, sino también en la literatura, porque creo con Hemingway que siempre cabe la posibilidad de que un libro de ficción o una obra de ficción, la que sea, arroje alguna luz sobre las cosas que antes fueron contadas como historia, como en este caso. Bueno, eso es todo. Si quieren que conversemos. Yo me quedo pensando en esa imagen de la explosión de la Torre de Marfil. Sí. ¿Cómo, o sea, llevando relatos de otros, como de otros mundos al arte, digamos, ¿no? ¿Y cómo estalla eso? ¿Por qué estalla? Porque para mí sí son estallidos, porque lo que pasa, Alejandra, es que no todos tienen una recepción a estas cosas feliz, abierta. Yo creo que hay un transcurrir en el mundo del arte en Occidente que todavía sigue muy conservadora y que todavía sigue no hablando de creatividad, sino de diferenciar. Esto es el arte que innova y esto es la artesanía que solo repite. Ahora, eso depende, me parece a mí, en cómo se entiende la tradición. La tradición la podés entender, yo he escrito eso hace muchos años para un libro que hizo Carlota. La tradición vos la podés entender de dos modos, o de muchos más. Yo, por ejemplo, pensé de dos modos. Una cosa es la tradición en un sentido bancario, citando a Freire, que es que la tradición es eso que tiene que quedar congelado y que lo único que tenemos que hacer es repetir y que esa es una referencia permanente, pero no se puede tocar porque... Y ese es el sentido bancario, que quede como depositado, ¿no? Como dice Freire, de la educación. Y otro modo de entender la tradición
es que la tradición no es algo estático. Cuando yo estaba por escribir este artículo para Carlota, estaba tan perdida que le pregunté a mi maestra, María Eugenia Valentí, ¿qué es la tradición? Y la Janine me dijo una palabra que yo me di cuenta por dónde tenía que ir. Me dijo, mira Griselda, la tradición pertenece al tiempo y como el tiempo fluye. Yo me quedé pensando y después me di cuenta que la tradición en realidad no es una cosa que tiene que estar estática. La tradición tiene que pasar de mano en mano. Y cada nueva generación puede intervenirla, tiene que recrearla. Tiene que recrearla esa tradición. Entonces, claro, si yo la pongo de una manera estática, si la pongo de una manera bancaria, qué horror que las artesanías, que son una tradición del fondo de Tucumán, ocupen espacio que es para el arte, que no es repetición. Yo creo que no, que la producción, este tipo de producciones, puede repetir o puede no repetir, pero pero en los hilos que se tejen, en las maderas que se tallan, cada uno pone necesariamente su propio tiempo. Entonces la apertura, entonces la Torre de Marfil, para aquellos que siguen creyendo y que el arte es eso y la artesanía es esto otro, que el arte es creatividad y la artesanía es repetición, si vos le llevas estas piezas a la Torre de Marfil estalla porque pasa sus propios límites. Es decir, los límites de la torre se rompen. Y yo he aprendido eso con artistas contemporáneos, como Chaile o como, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mi marido estaba muy emocionado por lo de Sosa y las machetas. Las machetas. Grabado. ¿Por qué se emocionó mucho Carlos? Porque él insiste que la dictadura empezó con el cierre de los ingenios. Claro. Él insiste en eso. Y entonces dice que un joven mande esto, me siento tan reconfortado, ¿no? Ahora, eso es el arte contemporáneo. Y lo de Chaile y de lo próximo. Porque, a ver, son también los objetos traídos de la metafísica. Son los objetos. Por eso decía Aristóteles básico. Son individuos, porque para Aristóteles todo individuo es aquel que ocupa un lugar en el espacio. Entonces no podés decir que esto es intangible, porque ocupa un lugar en el espacio. ¿Me entienden? Entonces, por eso estalla la Torre de Marfil con el arte contemporáneo y por eso lo resisten tanto también, ¿no? Me estoy acordando que todos, no sé si conocen, todas, una obra que repite mucho, Gaby Chaile, que está en los mejores lugares del mundo, que es el hornito de barro portátil. El hornito que me encanta. El horno de barro para empanada portátil que vemos en las esquinas, bueno, él lo tomó y lo hace con las ruedas, qué sé yo. Lo que suele hacerle es alguna intervención. Y tiene a veces colgado el megáfono con el que y cualquier ay no, y lo ves en una super galería de New York, entonces a mí me da una ternura y me hace muchísima gracia. Claro, maravilloso. Tucumán está lleno de esculturas en las esquinas. Esculturas maravillosas en las esquinas. Pero claro. Hermosa. Sí, perdón. No, yo quería... qué interesante esto. Bueno, yo trabajo en el ente de cultura con artesanos y creo que todo lo que hay detrás bueno, ni hablar que el concepto de arte es moderno, que fue gestado en otro contexto, traído acá, de cómo eso condicionó la mirada hacia las producciones artísticas locales, ¿no?
Pero bueno, lo tenemos plasmado, como decía, en la convención de la UNESCO, lo de inmaterial, que además para cualquier proceso creativo el encuentro con lo material es fundamental, digamos. O sea, hablar de portadores, de tradiciones, en ese sentido es muy difícil, a pesar de que la misma convención de la UNESCO habla de la contemporaneidad, habla de... Pero después los hechos y eso qué impacto tiene también en los organigramas, en las estructuras, cómo define políticas públicas. Es muy difícil, por ejemplo, trabajar con la artesanía, hablar de arte cerámico, de arte textil, no hay dónde, no entran en los museos de arte, o sea, y yo siempre me pregunto, este condicionamiento que es conceptual, que toma forma, se institucionaliza, ¿qué rol cumple en la alterización de ese tipo de producciones y en la subalternización de quienes lo realizan, ¿no? Es muy interesante lo que traen ustedes en ese sentido. Me parece que hay que pensarlo todo el tiempo y por ahí los que trabajamos con artesanas y artesanos lo vivimos permanentemente. Queda Baeza, la directora del Palais de Glass. Yo estaba conversando hace poco con Eugenia Garay Basualdo, curadora que vino, y ella medio como que no está muy de acuerdo con esa hiperapertura, dice, están ingresando piezas al acervo que no sé si se pueden ser consideradas obras de arte. Entonces yo digo, yo tampoco. Pero ¿sabes qué es bueno? Abrir la puerta. Exacto. El tiempo dirá. Es como cuando un gran pianista académico, músico académico, de repente interpreta una tonada popular o interpreta una composición contemporánea muy rara, como alguna vez, cuando yo era chiquita y el canal 10 de la universidad era otra cosa, había músicos académicos tucumanos que daban sus conciertos en el Canal 10. Y había, no me voy a acordar el nombre, una pianista que incursionaba y su serie de programas era sobre artistas, compositores contemporáneos, rarísimos. Me la acuerdo ella tañendo como si fuera un arpa las cuerdas del piano. Yo era muy chiquita. Y después supe que ella decía, yo tampoco sé si esto tiene un valor, pero si nadie lo interpreta, no lo vamos a saber. Alguien tiene que levantar ese guante. Y yo realmente eso es lo que celebro, que se abra la puerta. Y ya seguiremos debatiendo, que se abra la discusión, que se inaugure el debate. Y que se inaugure desde el Estado, que es lo que... Demos la vuelta y regresemos al concepto de democracia, ¿no? El rol que cumple el Estado en la puesta en valor de todas estas producciones simbólicas que lamentablemente no necesariamente, pero no siempre las empresas privadas apuestan porque implica un riesgo. Es cierto que hay coleccionistas exquisitos que pueden apostar a producciones que son un albur, pero es el Estado el que tiene la obligación de hacerlo y que lo va a hacer a pérdida si es necesario, porque sabe que esa puerta debe abrirse para que la historia continúe, ¿no? Y para la construcción, por supuesto, de algo que es muy importante y que está muy en debate, que es el tema de la identidad o de las identificaciones. Porque hoy en día dice, bueno, mucha identificación, pero las clases populares no votan en relación a sus intereses objetivos, sino en relación a sus identificaciones que no son los de su clase. Entonces, hay una pérdida, ya me estoy yendo por las ramas, una pérdida de arraigo identitario que hay que buscar recuperar, porque si no, me pego tiros en los pies todo el tiempo, votando al que me va a echar, al que me va a dejar sin trabajo, porque me siento, a través de los mass media y de las redes, he construido un imaginario que me hace sentir cerca de no sé quién, y no es así. Bueno, las construcciones de identidad se cimentan con esas aperturas de puerta. ¿Qué las hace el Estado? No las puede... No puede hacer otro. No, porque hay un riesgo muy grande. Solo puede arriesgar políticas desde el Estado. Es lo mismo que pasa con la ciencia, ¿no?
Yo que vivo con un ñoqui del CONICET, Claro. sé cómo es el asunto, ¿no? Es decir, si no fuera por esos ñoquis, no sé dónde estaríamos. Bueno, la cuestión es la gestión. Lo que yo quería decir, la palabra que no sabía, es cómo gestionar el arte en democracia, gestionar desde el Estado. Y gestionar el arte supone esto que dice Carlota, supone abrir la puerta. Que podemos confundirnos, sí, que pueden quedar cosas en el camino, seguro, pero en cualquier momento de la historia quedaron obras en el camino. No es que, ay, pero el arte moderno, toda la cosa de comienzo de siglo, pero la cantidad de producción que quedó en el camino, ahí también. Siempre quedan cosas en el camino, pero si no hay una apertura, si no hay, porque me acordaba, no sé quiénes son los del Serpacu, hace unos años, bastantes años, tuve una discusión con la Kitiu, una discusión muy amable. No, una discusión muy amable, no que nos peleamos, nada. Porque había una cosa, es decir, la cosa es y creo que hablábamos de la randera, no me acuerdo, que a mí lo que me ponía loca es que decía, porque alguien había dicho, no, de Kitiu, hay unas en Montero, dice que no quieren jovencitas, que prefieren venir a Tucumán a ser empleadas domésticas y no quieren aprender a hacer la randa. Ahora, pucha, le digo yo, a ver, a mí me parece bien. Si yo fuera una de esas jóvenes que estoy viviendo entre el Cañaveral y la Yunga, y que me dicen, mira, vos tenés que aprender a hacer la randa y te quedás acá entre el Cañaveral y la Yunga, pero me quiero ir a Tucumán aunque sea ser empleada doméstica. Entonces, la cuestión es, pero no, me decía el Kitiu, ¿por qué decís eso? Porque yo no puedo condenar, no se puede condenar a una generación a que se haga cargo de la tradición que es de todos. No se puede condenar un saber a que lo soporten, que lo aguanten, que pongan la espalda un grupo de personas para que los otros graciosamente compremos la randa y la pongamos, o venga el turista y la compre y la ponga en su casa, mirá, esto es una artesanía. No. Es decir, esos son saberes que deben circular de otro modo, no a costa del ostracismo de las personas que lo producen. Eso es una enorme preocupación. Una vez yo daba clase de un seminario sobre la cultura del azúcar en Liverpool, en la Universidad de Liverpool. Con los Beatles. Azúcar y Beatles. Bueno. Entonces había conversatorio todos los viernes. Y entonces todos los de ese Instituto de Cultura Latinoamericana, el último año para recibirse, como los de inglés acá, de licenciatura en inglés, se recibían de español y de cultura latinoamericana, iban a distintos lugares de Latinoamérica y se quedaban un año. Bueno, lo que yo escuché de los becarios que volvían de Latinoamérica, ninguno venía a Argentina, ¿no? Porque claro, venir a Argentina, de los ingleses se tenían que encontrar con la forestal de Santiago del Estero, que iban a venir a estudiar eso. No podían. Entonces llegaban hasta Bolivia. Pero lo que yo escuché de todos eso, y me peleé, estuve 3 meses, fue horrible, en algunos aspectos muy lindos, en otros aspectos horribles, era que en realidad ellos tenían como una tendencia consciente o inconsciente, no lo sé, de ciertos lugares de Perú y qué sé yo, que tenían que conservarse tal cual estaban, porque eran su campo de estudio. A mí me indignaba eso. Claro, porque si no ellos se quedaban sin el espacio, hasta que un día, era en los 94, viene uno que había estado en un lugar de Perú, que en lugar de quedarse un año se había quedado 3.
Entonces empieza a contar su experiencia y entonces dice, ¿dónde estuvo? El muchacho era gay, claramente gay. Y bueno, muy bien todo lo que habló y qué sé yo. Y entonces, en un momento dado, dice, qué raro que te quedaste 3 años, pi, pi, pi. Porque a ese lugar, en pleno Andes peruano, había que llegar por mula o por no había forma de llegar si no era así. Pero él había ido a estudiar esa comunidad, pero esa comunidad tenía una tradición. Los varones se iniciaban en la vida adulta teniendo una relación homosexual con alguien fuera de la comunidad. Entonces, miren, fue horrible. Se quedó 3 años porque vivió un libertinaje sexual. Eso es lo que yo escuché a partir de esa tradición. Yo le dije, ¿sabes qué? Sos un perverso, le dije yo. Entonces él me dijo, ay, ¿por qué? Entonces todos me tomaron como que yo era homofóbica. Pero no pasó nunca por mi mente la homofobia. Pero se quedó 3 años porque claro, entre línea y línea lo que yo leí es que era el gran iniciador de los jóvenes. Era un hijo de puta, en una palabra. Sí. Es decir, no sé si me entendés. Entonces, ese es el peligro, ¿no? de dejar congelados pueblos, tradiciones, producciones, discursos, artesanías, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que... Horrible lo que les he contado, pero cierto. Sí, horrible. Sí, te lo he contado. Habla de la tradición, ¿no? Una mirada crítica de la tradición, porque sí. Claro. Lo recomiendo. ¿De quién? Decime. De Gustavo Roldán. Ah, Gustavo Roldán, sí. Tradición de domadores. Ah, lo voy a buscar. Bueno, eso es todo. Sí. Ah. Ahora, bueno, yo me he formado con Kitiú muchos años y pienso mucho en esto de abrir las puertas, ¿no? Por eso esto de hacer cosas conjuntamente con otros organismos de la universidad y pienso mucho en mi propia vida, voy a ser un poco autorreferencial. Yo creo que tiene que ver mucho con la conciencia de clase que uno tiene, ¿no? Yo tengo un origen de clase obrera, mis padres mineros, en una mina catamarqueña, explotados, ¿no? Cuando yo salgo de la mina para estudiar, por supuesto sola, me mandan, tiene que ver con, lo que voy a decir, tiene que ver con la identidad que creo que atraviesa todo lo que estamos hablando, ¿no? Salgo de la mina como de la caverna de Platón, no me acordaba mucho, porque bueno, habíamos naturalizado que estaba bien, teníamos todo, no, la empresa brindaba todo, entonces cuando salgo yo digo, no, lo que pasa ahí está mal. Somos mis padres explotados, los padres de mis otros amigos también, bueno. Pero nunca perdí ese origen de clase. Entonces, accedo a la academia no por meritocracia, está el trabajo de los mineros sosteniéndome por detrás, es un trabajo conjunto, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué es el arte para mí? Para mí el arte es la escritura, ¿no? Poder contar eso que se vivía ahí. Entonces lo hago a través de tesis, ¿no? De mi tesis de licenciatura, después de la doctoral. Y esa es una devolución, ¿no? Y tiene que ver con una identidad segura, que no soy apellido Segura aparte, pero tiene que ver con eso que no he perdido. Entonces, vuelvo a esto que traía de la anécdota esta del trabajo de la randera que tiene que hacer su trabajo doméstico en vez de quedarse a reproducir. Muchas veces, o sea, yo he tenido que trabajar duro para poder recibirme, pero sí hubo una universidad pública que me acogió y me dio esa posibilidad, ¿no? Que yo pienso que se puede
salir y hacer esa tarea de empleada doméstica, cuidar niños y todo, pero uno tiene que subsistir, tiene que ver con condiciones materiales que hay que resolver también. Porque si uno dice, me quedo en mi pueblo a contar la historia de la mina, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a terminar casada con un minero que es machista, que me va a golpear seguramente, como pasó con todo un grupo de mujeres amigas, ¿no?, de la infancia. ¿En qué momento voy a tener mi cuarto propio, como decía Virginia Woolf, para poder contar esa historia? Entonces yo busqué ese cuarto propio estudiando, ¿no? Y muchos de nosotros salimos así, pero lo importante es que no perdimos la conciencia o el origen de clase. Y ahí, ¿no? Y ahí se puede, y la identidad. Entonces ahí uno puede revertir la historia, entonces decir, salgo de la caverna, vuelvo y les digo, contemos. Entonces, lograr eso con los mineros, cuenten, ¿no? Bueno, pero no ponga mi nombre, Zulmita, ¿no? Ese era, ¿no? Bueno, pero cuenten ustedes. Entonces yo en mi tesis digo, no es una tesis, no es la voz de los que no tienen voz, son sus voces. Yo soy una mediadora nada más, ¿no? Pero esto y volviendo a esto, o sea, eso no se hace si no estuviésemos en un contexto democrático. No se puede. No es meritocracia. No se hecho con el caucho. Claro, imposible, ¿no? Entonces yo creo que todas nuestras historias en algún punto se unen, que han sido posibilitadas en una universidad pública. Hay que pensarlo, hay que pensarse para ir a votar el domingo, por ejemplo, ¿no? Bueno, No, quería decir algo sobre el tejido, sobre el saber hacer, ¿no? Como que también la universidad, como lugar que pueda incluir esos saberes, ¿no? Es lo que plantea Elvira Espejo también desde Bolivia, y como que también si nosotros podemos comprender, entender, introducir, empoderar eso como saber mismo, también la historia cambia, ¿no? Como, me parece que algo que nos remil debemos, digamos, desde la academia, digamos, desde estos espacios. No sé, en otras universidades, en otros lugares del mundo, más en Oriente, en Japón, todas estas técnicas están en las universidades. O sea, están adentro de las currículas, los talleres las dictan maestros artesanos que tienen técnicas impresionantes, digamos, ¿no? Como que hay algo ahí que esa diferenciación que hacemos nosotros, también es una diferenciación de poder, de que es necesario tener subordinados. O sea, hay algo ahí también que ¿no? Yo también quería comentar, me quedé pensando en la ramera esta que ella decía, tomo otros materiales, innovo, y como esto la tradición, ¿no? Bueno, nosotros que venimos mucho de letras, de literatura, y al final esto que queda, ¿no? Es justamente lo que se sale, ¿no? De esos bordes que busca innovar, continuar, así que me parecía brillante, me parece esto hermoso, obviamente, pero justamente, ¿no? Cómo va a seguir, ¿no? En 100 años, qué se le suma, nuevos materiales, ¿no? La verdad que precioso, y esto, ¿no? Tiene que ser con los sujetos y que salgan, y bueno, esperemos que puedan venir entonces las randeras a contarnos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que olvidamos. Efectivamente tenemos mucha pobreza, que ha crecido en los últimos años espantosamente. Pero cuando hablamos de los índices de pobreza, tenemos que tener en cuenta que efectivamente hay gente que recibe poco dinero por el esfuerzo que realiza trabajando o por lo que fuere. Pero si no tuviera el hospital público, la educación pública, o sea, hay instituciones que el Estado ofrece para morigerar esa pobreza. Es decir, cuando hablamos de pobreza, no se habla de los índices secos en relación al dinero que ingresa a una familia, sino que se debe tener en cuenta si tiene cloacas, si tiene calle pavimentada, si tiene una escuela, si tiene agua, si tiene una escuela cerca en el barrio, si tiene acceso a la universidad. Porque todos esos elementos también deben ser contados cuando hablamos de pobreza. Y ahí empezamos a ver cómo Argentina Es diferente. es diferente. Y sí, y quiero contar algo. Hace muchísimos años tuve la super suerte de ser elegida en un proyecto que se llamaba Trama, que contaba con fondos que venían directamente de Holanda, ¿no? De la Rijksacademie Amsterdam, que
tiene o tenía en aquel entonces una especie de secretaría de extensión llamado RAIM. Bueno, eligieron a 2 artistas argentinas para que viajaran. Una por el lado del Atlántico hasta, la verdad que no me acuerdo hasta qué país, supongo que sería Venezuela, no lo sé. Y otra que era yo por el lado de los Andes. Entonces fui durante un mes viajando por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y una partecita de Venezuela. Y en cada país varias ciudades. Y yo iba haciendo un diagnóstico, esa era mi misión, de las escenas artísticas de esos países. Sorprendidísima porque me di cuenta de que en la mayoría de esos países, si no en todos, los que estudian arte son los que tienen plata. ¿Por qué? Y eso es algo que hay que tener en cuenta. La familia que permite que un miembro de su familia estudie arte renuncia a un activo durante muchísimo tiempo. Y acá, bueno, por eso yo estoy en contra de los paros por tiempo indeterminado, porque yo he visto en mi facultad como familias muy humildes, que renuncian al activo, que significa un hijo trabajando, ayudando en el almacén o haciendo cosas, va a estudiar arte, cuyo nivel de empleabilidad en tanto carrera universitaria es muy bajo, durante un tiempo largo, relativamente largo, y es un esfuerzo muy grande para la familia. Entonces, y eso no se da en ninguno de estos países que yo he mencionado. Yo iba de country en country, a mí me daba mucha vergüenza, me ponía muy incómoda estar en el estudio de un veinteañero que tenía una de las paredes, eso en Ecuador, en Guayaquil, era la pared lateral de la piscina. Entonces entraba el sol y dejaba a través del agua el vidrio y estábamos en un lugar maravilloso. Y me mostraba, era la primera vez que yo veía cómo mostraban sus producciones en computadoras, todas Mac. Claro. Entonces yo, la verdad que me ponía incómoda porque, y en Ecuador también, justamente en Guayaquil, un muchacho me empieza a hablar con una admiración de la cultura popular urbana argentina, es decir, de Spinetta, de Charly García, claro, de Cerati, de Fito Páez. Yo lo miraba y que ustedes tienen el cine argentino. Hablaba con una admiración porque no tienen eso, o al menos en aquel entonces, que era 2004 concretamente, no lo tenían esos países. Y no tiene Fondo Nacional de las Artes, Chile sí lo tiene. Yo la verdad es que cuando vuelvo, converso con la otra artista que había ido por el Atlántico, que era Marina de Caro, y le digo, ¿sabes qué? Vengo rescatando la clase media argentina, rescatando nuestra universidad, porque yo no soy consciente de que todos los días escucho, si quiero, Barro tal vez, y me he criado con eso de Spinetta, que lo escribió cuando tenía 17 años, sí. Y uno dice, qué nivel de poesía maravilloso, qué canción maravillosa, y eso forma parte de mi paisaje sonoro natural. Y yo eso comprendí, esa riqueza, y todo eso sale de la universidad pública, chicos y chicas. No sale de cualquier lado. No. Y eso lo tiene nuestro país, aún en los momentos de crisis más tremendos. Entonces yo hoy que pienso que la universidad pública o la educación pública, que no va a haber Ministerio de Educación, que esas son las divinas promesas, que son como amenazas, ya dicho por muchos periodistas, no parecen promesas de campaña, sino amenazas. Con la motosierra, ¿eh? Claro, yo me espanto, porque pienso verdaderamente que ese acervo del que no somos conscientes porque lo vivimos cotidianamente, está en peligro. Está en peligro porque se privilegia la productividad del dinero. O sea, genero un activo o no lo genero. Y un activo que no es simbólico. Bueno, el dinero es lo más simbólico del mundo, pero es dinero. Y yo hace poco, no sé si ustedes han escuchado el debate de Feda Baeza versus Tipito Enojado, que es un libertario. Parece ser muy violento. Está puesto entre los... Bueno, me daba cuenta que esta persona no concibe la cultura como una práctica inmanente de la condición humana.
sino como un lujo, como un adorno, como un anexo del cual es posible prescindir. Y yo le contaba recién a Sol, hablando justamente de este ejemplo, porque yo me quería meter en la discusión entre fe. Yo decía, tengo un ejemplo con el cual yo siempre conmuevo a las mayorías de mi público, que es el siguiente. Durante el sitio de Leningrado, por los nazis, y voy a describir cómo era el sitio que todos se lo imaginan, ¿no? Cuando ya no quedaban ni rata, ni gato, ni perro, ni pajarito para comer, la gente hacía cola en la biblioteca para recibir su ración de papel para comer. O sea, no era moco y pavo. En ese contexto, Shostakovich escribió la séptima sinfonía, Leningrado, que se llama Leningrado. Leningrado, sí. Y la estrenó y la gente fue a escuchar, el teatro se llenó. Él escribía, muerto de hambre y de frío, la Sinfonía de Leningrado, que hoy podemos escuchar poniendo así clic en Spotify y listo. Ahora, para mí, tengo otros ejemplos, les aviso, todos así lacrimógenos, pero ejemplos concretos. Para mí, son como la clara evidencia de que la cultura es inmanente a la condición humana y que no importa las circunstancias dolorosísimas por las que atravesamos, siempre hay lugar para que alguien genere desde el lugar del arte un testimonio de lo que se está viviendo, una intuición del mundo, una intuición, y que eso es inevitable. Entonces yo cuando escucho estas discusiones entre alguien como, Freda Baeza, que hacía su defensa inteligentísima, porque es una doctora de un nivel impresionante, una académica de un nivel impresionante, y este muchacho que, como decíamos recién con Alejandra, dan ganas de preguntarle... ¿Y quién era? Marra. No. Se llama Tipito Enojado, ese es su seudónimo, yo no sé, o su avatar, no sé cómo se dice. Claro. Sí, yo habré tenido una discusión con él y con algunos alumnos porque es un ser bastante deformante, claro, porque es eso no entender nada. Ahora, ¿con qué te vas a la cama? ¿Qué agarrás cuando, en la soledad de tu propio yo, como dice Borges, agarrás un libro, qué música escuchás, con qué te irías a un lugar para estar con vos mismo? ¿A contar dinero te vas? ¿Como Harpagón? Digo yo, ¿con qué te vas? Quiero saberlo porque la verdad que nos quedamos son seres humanos que no entiendo y que tengo terror de que dominen nuestra existencia y, destruyan eso que otros países admiran tanto de nosotros y nosotros no somos conscientes. Porque todos los días tenemos acceso a esas pequeñas maravillas, ¿no? Como a esos héroes culturales como Spinetta. Son parte y muchos del más, paisaje muchos más. Sí. Bueno, yo me acordaba de un video maravilloso, porque yo soy de Córdoba, soy fanática de la Mona Jiménez, por supuesto, la amo. Además, cuando yo era chica y él recién empezaba, yo todavía tengo una casa en un lugar que se llama Las Albahacas, que sigue siendo un lugar chiquito, qué sé yo, que se hacían baile con una tela todo alrededor de un espacio, y entonces íbamos, y ahí la Mona Jiménez recién empezaba, y yo con la Mona Jiménez. Y en un momento dado, la Mona estaba dando un recital en el Teatro Rivera-Indarte en Córdoba, y estaba, y bum, 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 bum. Y entonces alguien le dice, y hay un pequeño video de eso, alguien le avisa a la Mona que estaba Julio Boca en el público. Entonces la Mona dice, bueno, me acaban de avisar que está Julio Boca. Bueno, hermano, subí al escenario, le dice. Entonces sube Julio Boca y la Mona le pregunta, ¿por qué viniste? Y le dice, mira, te voy a decir por qué vengo. Porque a mí el pasito cordobés no me sale, dice Julio Boca.
Entonces se pone a bailar. Dice, bueno, a ver muchachos, a ver, le vamos a enseñar a Julio Boca el pasito. Entonces empieza la mona a enseñar el pasito y ahí Julio Boca encaja y claro, le empieza a salir perfecto, imagínense. Le sale perfecto y entonces ya bailan y qué sé yo, ¿no? Y entonces en un momento dado le dice, bueno hermano, baja porque me estás robando el show. Ya andate. Claro, ya andate pues me estás robando el show. Pero divino verlo a Julio Boca aprendiendo el pasito del cuarteto cordobés, me pareció tan maravilloso, ¿no? En el Liberindarte, que van todos los... bueno, esas son las cosas que a mí me fascinan. Esos cruces. ¿No? Me fascinan. No, bueno, ya terminó. Está tranquilo, ya terminó. Hijos bien viajeros, bueno, seguimos teniendo las palabras como poder. No. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También por la actividad. Y un montón de cosas, bueno, que sí, un montón, pero una de antes de irme, bueno, que tan maravillosas bandas permiten ver que hay algo que no hemos hecho bien en el poder y en la tradición, y es que la muestra está desde allá, o sea, la muestra se abre desde allá, y al entrar un montón de estudiantes a tratar de mirar la muestra, y como veían que esto estaba atrás, se iban. Entonces, bueno, capaz que para la próxima salir del espacio y capaz allá, claro. afuera, sin techo, sin micrófono, capaz, pero con todo lo que iban. Pero bueno, son cosas que uno por ahí aprende. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.